Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este jueves 21 de agosto del año 2025. Y en este momento, a las 9 de la mañana, usted está viendo En Conexión por TVV Network y lo está escuchando por Éxito 107.1 FM en la ciudad de Miami por HD2. También usted nos puede ver a través de la plataforma Fanatis en todos los Estados Unidos, sea en su celular, en su tableta, su computadora, en el Smart TV. Solo tiene que suscribirse al paquete VZ Play en Fanatis. Hoy, 21 de agosto, es el día de San Pío X, Papa, Santa Basa y sus 3 hijos, San Bonoso, Dios, de Antioquía. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos para el día de hoy a la luna menguando en Leo. La luna de Leo es la luna en la que usted va a reinar. Es la luna en la que le van a reconocer todos sus esfuerzos. La luna en la que usted se va a imponer, la que va a mandar. Es la luna pues para reunirse con gente de prestigio, gente de poder, buena para lanzar un producto al mercado, buena para hacer una presentación, de todo, para todo aquel que busca el aplauso y el reconocimiento. Esta es su luna. Luna menguante en Leo, sol en Leo, este jueves 21 de agosto del año 2025. El 21 de agosto de 1862, en Verona, Italia, nació Emilio Salgari, escritor y periodista, el que creó aquel Sandokan, el tigre de la Malasia. El 21 de agosto de 1940 falleció finalmente León Trotsky. En el día de ayer contábamos que Mercader le había clavado el piolet. Pues bien, Trotsky, de origen judío, cayó a manos del agente de lo que era el antecedente de la KGB, el NKVD, el español Ramón Mercader. El 21 de agosto de 1942 se estrenó la película Bambi de Walt Disney, inspirada en el libro de Félix Salten. El 21 de agosto de 1959, Hawái se convirtió oficialmente en el estado número 50 de la Unión de los Estados Unidos. Es el único estado insular y extracontinental y es el último en ser admitido. El 21 de agosto de 1896 nació de 1986 nació el gran Usain Bolt, el hombre que posee el récord de los 100 metros planos, 9 segundos 9,58. Está cumpliendo 39 años. Es el hombre más rápido del mundo todavía. El 21 de agosto de 1991 intentan darle un golpe de estado a Mikhail Gorbachev, allá en la Unión Soviética, por todas las medidas que estaba adelantando de perestroika y glasnost. Y el 21 de agosto de 1991, ya Letonia se independiza de la Unión Soviética. El 21 de agosto del 2018, un temblor de magnitud 7.3 en la escala de Richter sacude el oriente de Venezuela. El epicentro estuvo en la población de Cariaco, en el estado Sucre. Fue devastador terriblemente. El programa que te hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en MIBEI, Carolina del Norte, con el economista José González. Con él vamos a analizar lo que significa la última calificación crediticia que ha dado S&P, Standard & Poor's, a la deuda de los Estados Unidos. La capacidad de solvencia es AA+, rebajada. ¿Qué implica esto y qué implica en el cuadro económico general del país? Luego vamos a conversar con el coronel Eric Rojo, coronel retirado de los Estados Unidos. Él es analista militar, él está en Lincoln, Maine. Con él vamos a hablar realmente qué es esta flota que ha lanzado Estados Unidos, que ha enviado el presidente Trump hacia Venezuela, qué tipo de armas son, qué tipo de buques van, cuántos buques, cuántos marines, en fin, qué implica toda esta ofensiva militar y para qué será. Luego, en la ciudad de Boston, vamos a conversar con Carlos Blanco, economista, profesor en la Universidad de Boston y de los principales estrategas que ha contado desde un primer momento María Corina Machado.
Con él vamos a tocar cuáles son los escenarios que actualmente se están manejando en el panorama venezolano. En Buenos Aires vamos a conversar con la abogada activista de derechos humanos Elisa Trota, quien estuvo acompañando a los familiares de los presos políticos venezolanos que tuvieron una comparecencia muy impactante en el Congreso argentino. El foro de hoy: ¿cómo influyen los algoritmos en las decisiones económicas y políticas? Cada vez más el mundo político y económico está dependiendo de algoritmos. Esto lo vamos a tocar con el economista Giorgio Cunto Morales y con Samuel Burke, el presidente ejecutivo de contenido de Cryptomaniacs. Luego vamos a conversar con Ramón Romero Jr., él es representante estatal de Texas y es además el presidente del caucus legislativo. Él está en la ciudad de Chicago. Con él vamos a abordar qué implica ya la decisión de la Cámara de Representantes tejana y la reconstrucción, la redistribución de los distritos electorales. Y vamos a cerrar aquí en Miami con el talentoso César Muñoz. César es músico y el creador de la cata musical, que está preparando una cata sobre la música venezolana de los años 80, la Venezuela 80 Pop. Ese pues el programa que te hemos preparado para el día de hoy. Y a las 9:07 de la mañana vamos entonces con las noticias más importantes de este jueves 21 de agosto. Después de que 7 líderes europeos de Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Finlandia, la Unión Europea y la OTAN acompañaran al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en Washington para fortalecer su posición ante Donald Trump, los resultados concretos han sido escasos. Trump había sugerido entonces posibles reuniones con Putin y garantías de seguridad limitadas, pero descartó el despliegue de tropas estadounidenses, ofreciendo solo apoyo aéreo. Según Elbridge Colby, subsecretario de Defensa, el país brindará garantías de seguridad mínimas a Ucrania. La mayoría del apoyo deberá venir de Europa. Zelensky exigió mayor compromiso estadounidense si Putin rechaza una cumbre y criticó la falta de claridad en torno a concesiones territoriales. Además, denunció ataques rusos recientes, como uno contra una empresa estadounidense en Zakarpatia, que dejó 15 heridos y reclamó sanciones más severas. Moscú lanzó anoche una ofensiva masiva, 40 misiles y casi 600 drones sobre Ucrania, lo que hizo que Polonia activara sus aviones militares. Lviv resultó gravemente impactada por los ataques. Europa debería esforzarse por profundizar sus lazos comerciales con socios no estadounidenses, declaró ayer la señora Christine Lagarde, la directora del Banco Central Europeo, a medida que la economía del bloque comienza a resentirse por los aranceles de Washington. La señora Lagarde afirmó que un acuerdo comercial recientemente delineado entre Estados Unidos y la Unión Europea había aliviado, pero no eliminado, la incertidumbre global. Las exportaciones de la Unión Europea a Estados Unidos el pasado mes de junio alcanzaron su nivel más bajo desde finales de 2023. El bloque es una de las economías que están reestructurando sus relaciones comerciales ante los aranceles estadounidenses. China ha incrementado sus exportaciones al sudeste asiático y a otros países en desarrollo, mientras que Japón considera iniciar conversaciones comerciales con la mayor alianza económica de América Latina. Rusia afirmó que espera que India siga comprando su petróleo a pesar de las amenazas arancelarias de Estados Unidos, lo que ha impulsado a Nueva Delhi a fortalecer sus relaciones con Moscú y Pekín. Un enviado ruso propuso un mecanismo especial para continuar suministrando crudo a India, que se ha resistido a las exigencias de Washington de suspender las compras. Estas declaraciones se produjeron durante una semana en la que el primer ministro indio, Narendra Modi, recibió al exministro de Asuntos Exteriores de China y habló por teléfono con su amigo, entre comillas, Vladimir Putin, por segunda vez en este mes. Se espera que Putin también visite India este año. Ante la posibilidad de que Nueva Delhi se enfrente a fuertes aranceles estadounidenses si continúa comprando petróleo ruso,
Pekín y Moscú se presentan como socios más fiables. China expresó hoy jueves su oposición al patrullaje de buques de guerra estadounidenses en el Mar Caribe cerca de Venezuela, al considerar que viola la soberanía de otros países y amenaza la paz regional. La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, afirmó hoy en rueda de prensa, cito, Pekín se opone a cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas o infrinja la soberanía y seguridad de otros países. Nos oponemos al uso de la amenaza, del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y a que potencias externas interfieran en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto. Fin de la cita. En sesión extraordinaria, la Asamblea Nacional de Venezuela fijó posición sobre el despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe para combatir a carteles del narcotráfico. Ayer en la plenaria de la Asamblea Nacional, la mayoría del chavismo y Bernabé Gutiérrez por la Alianza Democrática rechazaron las amenazas de Donald Trump. Aseguraron que son falsas las versiones de una eventual invasión militar de Estados Unidos con buques frente a las fronteras marítimas del país y negaron la existencia del Cártel de los Soles. La postura general quedó plasmada en un acuerdo aprobado en defensa de la soberanía, protección del territorio, las instituciones venezolanas y la paz. Fin de la cita. El texto incluye una propuesta de Jorge Rodríguez sobre enviar delegaciones de diputados a parlamentos del mundo para que difundan, cito, la verdad de la realidad venezolana y las amenazas del imperio norteamericano. Fin de la cita. El presidente Donald Trump exigió que una gobernadora de la Reserva Federal, la señora Lisa Cook, renuncie ya, entre mayúsculas y signos de exclamación, citando acusaciones no confirmadas de que podría haber participado en fraude hipotecario, lo que aumenta la presión sobre el Banco Central, la Reserva Federal, para que reduzca los tipos de interés. En un comunicado emitido anoche por la Reserva, la señora Cook dijo, cito, no tengo intención de dejarme intimidar para que renuncie a mi cargo debido a algunas preguntas planteadas en un tuit. Tengo la intención de tomar en serio cualquier pregunta sobre mi historial financiero como miembro de la Reserva Federal, por lo que estoy recopilando la información precisa para responder a cualquier pregunta legítima y proporcionar los hechos. Fin de la cita. La Cámara de Representantes de Texas aprobó ayer un mapa del Congreso agresivamente partidista tras semanas de debate legislativo, lo que le otorga al presidente Trump la manipulación electoral que solicitó y posiblemente 5 nuevos escaños republicanos en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el próximo año. Tras más de 8 horas de un debate a veces tenso, a veces emotivo, la votación final 88-52 se dividió en líneas partidistas. Tras su aprobación en la Cámara de Representantes, el mapa pasa al Senado estatal, donde los líderes republicanos tienen una posición aún más fuerte. Una vez que el gobernador Greg Abbott lo firme, los demócratas han dicho que impugnarán su legalidad. Más de 750 empleados actuales y anteriores del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos imploraron al secretario Robert F. Kennedy Jr. en una carta también dirigida al Congreso que, cito, deje de difundir información sanitaria inexacta. Esto después de que un tirador disparara cientos de balas contra la sede de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, a principios de este mes. La carta señala, cito, que el violento ataque del 8 de agosto contra la sede de los CDC en Atlanta no fue aleatorio. El ataque se produjo en medio de una creciente desconfianza en las instituciones públicas, impulsada por una retórica politizada que ha convertido a los profesionales de la salud pública de expertos de confianza en blancos de demonización y ahora de violencia. Fin de la cita. La administración Trump rescindió las directrices para que las escuelas acogieran a estudiantes no nativos de inglés que están aprendiendo el idioma. Esta rescisión, confirmada por el Departamento de Educación, es una de varias medidas de la administración para reducir el apoyo a aproximadamente 5 millones de escolares que no dominan el inglés, muchos de ellos nacidos en Estados Unidos.
También es uno de los primeros pasos de una iniciativa más amplia de la administración Trump para eliminar los servicios multilingües de las agencias federales en general. Una iniciativa que el Departamento de Justicia ha intensificado en las últimas semanas. En Venezuela, el Programa Mundial de Alimentos, que en 2021 inició operaciones, anunció que dejará de hacerlo en 5 estados del país por la falta de financiamiento. La instancia, que forma parte de la Organización de Naciones Unidas, tiene el programa de comidas escolares que comenzó gradualmente a atender a niños en edad escolar con la entrega de bolsas de alimentos y comidas, tras la firma de un acuerdo entre el programa y la gestión de Nicolás Maduro en el año 2022. Marianela González, del Programa de Naciones Unidas, indicó en un video que la organización compartió en Instagram, cito, "Ha sido una decisión muy difícil que hemos tomado luego de explorar e intentar muchísimas opciones. El Programa Mundial de Alimentos no podrá continuar con el programa de comidas escolares en los estados Trujillo, Yaracuy, Barinas, Anzoátegui y Monagas". Fin de la cita. La razón fundamental es que el principal donante de este programa de comidas era la ahora desaparecida USAID. Y a las 9:16 de la mañana vamos con nuestro editorial del día de hoy. Con esa flota frente a las aguas territoriales de Venezuela, más de uno ha empezado a fantasear, a elucubrar con una eventual invasión, y se hacen las comparaciones con lo que en diciembre de 1989 fue la invasión de Panamá. Sin embargo, no es prudente establecer la comparación. Tengo aquí un libro por demás interesante. El colapso de Panamá, del abogado, diplomático, intelectual panameño Fernando Berguido. En este libro viene toda la historia de lo que supuso la invasión, los antecedentes, la manera como se desarrolló y sus consecuencias. No vale la comparación con el caso venezolano. En primer lugar, porque para el momento de la invasión todavía funcionaba plenamente la zona del Canal, una zona que era territorio de los Estados Unidos, donde ya había suficiente personal militar, y esto funcionaba bajo la jurisdicción estadounidense. En segundo lugar, habiendo personal de Estados Unidos, ciudadanos militares y civiles estadounidenses en territorio panameño que salían de la zona del Canal a compartir, el dictador Manuel Antonio Noriega empezó a hacer actos de acoso contra ellos. Hubo algunos incidentes que fueron determinantes. La detención, la violación, incluso con agresión sexual a una pareja de estadounidenses a la salida de un restaurante. Provocaciones de todo tipo y de todo tenor. A todas estas, Noriega estaba convencido de que no le podrían invadir. Conocía personalmente a Bush, porque él fue agente de la CIA, instrumento de la CIA, y Bush fue el director de la CIA. Estoy hablando del presidente Bush padre, George H.W. Bush. Había muchos elementos, pues, de manera tal de que se propiciaba la situación. Cuando viene la invasión propiamente, ya Bush, quien era reacio a invadir, no le quedó otra opción, dadas las provocaciones y los desmanes que había llevado adelante Noriega. Recordemos, había desconocido una elección presidencial donde salió electo Guillermo Endara con Ricardo Arias Alarcón como vicepresidente. Había llevado adelante una represión feroz. Había ocurrido el asesinato y la decapitación de Hugo Spadafora, un eminente dirigente opositor. Y entonces viene la decisión de invadir. Aún así, fue cruenta la invasión con un saldo importante de muertos y heridos. No hay parangón posible. Venezuela es un país muchísimo más grande. Los años transcurridos, pues, hacen su mella. No es Donald Trump, George H.W. Bush, y la situación en el mundo, en el planeta, no está igual. De manera tal de que entendamos que esa flota está allí a manera de disuadir, de crear una presión psicológica, si se quiere, y para evitar combatir el narcotráfico. Por ahora.
Ahora sí quisiera detenerme en algo del libro, porque quienes alientan y desean que se proceda esa invasión, lo que quieren es que salga Maduro, que salga Cabello, que salga Jorge Rodríguez, que salga Vladimir Padrino López, en fin, todos estos que nos han desgraciado la vida. Y quiero leerles algunas de las instancias de este libro, porque ahí hacia el final se vuelve casi una novela de aventuras. Está la figura del nuncio apostólico, Monseñor Laboda, un sacerdote vasco de un carácter muy importante, quien se lleva la sorpresa una vez que Noriega ha huido por todas partes, se le aparece a él en la nunciatura, que ya a su vez estaba llena de gente buscando asilo. Él se tomaba un par de tragos, esto lo cita uno de los asistentes que está allí. Está hablando de Noriega. No se emborrachaba, pero sí estaba más locuaz. La primera vez le pregunté que cómo se sentía, que qué había aprendido de todo esto. Tenía una pequeña televisión que transmitía en ese momento imágenes de los niños patinando en el hielo en Rockefeller Center de Nueva York. Me contestó, todos somos apenas moléculas, que no somos nada. Yo, mirando a quien una semana antes había sido el hombre más poderoso de Panamá, a quien una semana y que ahora estaba muerto de miedo, le dije que en efecto el mundo continuaría, que la vida seguiría igual, que la próxima Navidad volveríamos a ver la misma imagen de los niños patinando. Ese hombre muerto de miedo le encontraron con unas sandalias, unas cholas de plástico en Bermudas, camuflado con una gorra hasta las cejas. Otra parte de ese momento, esa estancia allí duró 10 días mientras se resolvía cómo salía. Así que cuando Noriega le dijo al nuncio que consideraba imposible que la muchedumbre que estaba en las afueras de la embajada de la Nunciatura Apostólica, y estaban las fuerzas militares de los Estados Unidos circundando la nunciatura. Cuando Noriega le dijo al nuncio que consideraba imposible que la muchedumbre se superpusiera al cordón de seguridad que tenían los americanos, Monseñor Laboa le dijo la verdad. Ellos no están allí para defenderle, Noriega. Los americanos están allí afuera con todos esos carros y soldados para que usted no se escape. Le recordó que siempre existiría la posibilidad de terminar colgado por una turba, como había sido el final de Mussolini. De hecho, durante la última protesta, ya un grupo de panameños había implorado a los oficiales americanos que les dejaran entrar. Ellos sacarían a Noriega a patadas de su refugio. Y un último detalle, cuando ya es un hecho que se va a entregar, Monseñor Laboa oficia una misa. Y viene esta anécdota. Hubo una misa en la capilla de la Nunciatura una vez terminada la manifestación. Noriega bajó y se sentó en la última banca. Estaba a pocas horas de rendirse. En la homilía, el nuncio habló de la fidelidad, de cómo los hombres abandonan a los otros en los momentos más trágicos de la vida y de cómo Dios nunca abandona a nadie, que solo Dios era siempre fiel, recordaría el padre Villanueva, quien aseguró que ese último sermón conmovió al militar. Hasta un criminal como Noriega, un dictador de esa calaña, terminó botando una lágrima cuando el nuncio le dijo, mire, solo Dios va a quedar a su lado. Todos le han abandonado. Yo no sé qué vaya a pasar con esos destructores, pero sí me sumo a los que quieren ver llorando a más de uno de esos. Y saben de quién estoy hablando. 9:24, una pausa y ya regresamos en Conexión. Son las 9:27 de la mañana. La agencia de clasificación crediticia S&P Global Ratings ha confirmado la nota de solvencia AA+ de la deuda soberana a largo plazo de los Estados Unidos, con una perspectiva estable al considerar que los sustancialmente mayores ingresos arancelarios tienen el potencial de compensar los aspectos de la reciente legislación fiscal que incrementan el déficit. ¿Qué significa esto? Vamos a Miami, en Carolina del Norte, donde está nuestro amigo el economista José González. José, buenos días, gracias por atendernos.
Buen día, César Miguel. Un placer siempre estar en el programa. ¿Puedes traducir en cristiano esto que acabo de leer, por favor? Básicamente lo que dice la calificadora es que las cosas no van a ser peor de lo esperado, lo cual no Ah, significa que podrían ser mejor de lo esperado. Es decir, lo que está diciendo es que el ingreso por aranceles, que en el mes de julio fue de 130.000 millones de dólares, es decir, que se incrementaron 242% en los últimos 12 meses. ¿Por qué ese crecimiento? Porque estamos pasando de un arancel neto promedio del 2% a un arancel neto promedio del 8%, ujú. que se espera hasta desde que del día de la liberación del 2 de abril a la fecha, el ingreso por aranceles ha sido de 100.000 millones de dólares y se espera que sean 300.000 millones de dólares en este año. ¿Eso qué significa? Que sin duda la estrategia, la aparente estrategia de la administración Trump, ni el presidente ni su secretario son muy articulados en términos de demostrar, de hablar, de diseñar, de detallar la estrategia, comparado a administraciones previas, tendría resultados en incrementar los ingresos fiscales, que es lo Ujú. que dice la agencia calificadora. Sin embargo, con un déficit de más o menos 7%, también dice que el déficit caería de ese 9% máximo que tuvimos hace algunos años a unos niveles del 6%. Con un déficit del 7% del Producto Interno Bruto, el déficit público en términos de dólares es 1,6 trillones de dólares. Y estos 300.000 millones esperados de ingreso compensarían ese déficit en el 19%. Pero eso no Ujú. es la pregunta que hacerse. La pregunta que hay que hacerse, y si la economía que crecía a tasas cercanas al 8% hoy día crece por debajo del 2, cercana al 2, si ese 1% que estamos perdiendo, como dice el Fondo Monetario Internacional, tiene que ver con las tarifas. Y Ajá. si ese 1% no desapareciera, ¿cuánto generaría en términos de sales tax, por ejemplo, impuestos para las ventas? Es decir, Ujú. el presupuesto hay que balancearlo y ahí hay que medir dólar por dólar qué es lo que se gana y qué es lo que se pierde. El problema con las tarifas es que no van a compensar completamente el déficit y veremos qué sucede con la Reserva Federal cuando Jerome Powell Ujú. termine ese mandato el próximo año, pero si las tasas de interés siguen altas por las condiciones de incertidumbre que generan las tarifas, pues seguimos pagando un costo muy alto en el costo financiero de una deuda que tenemos que utilizar para seguir subsidiando el déficit fiscal, para seguir pagando los gastos corrientes que siguen alimentando el déficit fiscal. Hay uno dice AA plus y caramba, es alta, sí, pero es que es una rebaja porque antes era AAA, ¿verdad? Correcto, exactamente. Leo aquí esto, José. La rebaja podría generar mayores costos de financiamiento para el gobierno estadounidense, lo que podría afectar las tasas de interés y el crecimiento económico general. Y el tema de las tasas de interés es la gran obsesión, ¿verdad?, que tiene el presidente Trump. ¿Qué pasaría entonces? Si el presidente Trump logra su objetivo, están presionando a una segunda presidenta de una de las reservas federales regionales, acusándola de estafa en una hipoteca. Ella acaba de contestar que no se va a dejar intimidar. El escenario es mucho más complicado. Si se fuerza, si el presidente tuviera la capacidad o logra cooptar la Reserva Federal y fuerza la bajada de las tasas de interés en estas condiciones, se podría generar que la desinflación se detenga y que la inflación retorne. Y ya lo estamos viendo en términos de los índices inflacionarios. El mes pasado fue exactamente igual al anterior, 2,7%. La desinflación se ha detenido y no se está Ujú. generando empleo. Es decir, la Reserva Federal tiene que balancear su doble mandato de promover el empleo y evitar que se incremente la inflación o reducir la inflación. Ujú. Y esa es la decisión que debe tomar técnicamente, no políticamente hablando. Por un lado, si no baja las tasas, podemos caer en un proceso de desaceleración, que está más o menos descartado en la medida que seguimos creciendo. Y si no las mantiene a los niveles actuales bajo la presión inflacionaria que podrían tener las tarifas o no, la inflación podría retornar haciendo que los costos de la deuda se incrementen. Lo señala la agencia también,
que el peso de la deuda va a seguir subiendo. Ya estamos al 100% del Producto Interno Bruto. Aporta, si el récord fue durante la Segunda Guerra Mundial por causas obvias Ujú. como el 109% del Producto Interno Bruto, lo cual se resolvió después de la guerra. Tuvimos un momento recesionario y después la economía se fue acomodando. Las Sí, sí. políticas del presidente Trump con su voluntarismo no lo permiten necesariamente en ese sentido. De manera tal de que la tendencia, como dice Standard Poor's, es adversa y no se corrige. Correcto. Exacto. Mañana el señor Powell. ¿Qué puede ocurrir allí, Eh, José? vamos a ver qué sucede. Estamos muy atentos del discurso que dé en Jackson Hole. Sí, Esta es la reunión anual de la Reserva Federal de Kansas que se hace en Wyoming y donde acuden todos los banqueros centrales del mundo. El año pasado, el Powell habló 15 minutos. Fue un discurso muy, muy corto. A puertas de la elección del año pasado. En este caso, vamos a prestar mucha atención. Las minutas de la Reserva Federal que han sido publicadas esta semana indican que no hay un consenso muy claro en términos de las perspectivas inflacionarias y la reducción en las tasas de interés, a pesar de que todavía se esperan dos recortes. El 100% de los operadores del mercado esperan que haya un recorte de 25 puntos básicos ahora en septiembre. ya. Las indicaciones de Powell mañana van a ser muy claras, hay que leer entre líneas cómo es que está viendo la inflación y cuál va a ser la decisión de la Reserva Federal en lo que queda del año. Muy bien, ya veremos. José, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Un placer, encantado siempre. Son las 9:35 de la mañana. A ver, la operación militar que ha ordenado el presidente Donald Trump en las aguas del Caribe Sur supone más de 4.000 marineros e infantes de marina del Grupo de Respuesta Anfibia Iwo Jima, la 22ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina. Juntos forman una fuerza de respuesta rápida capaz de llevar a cabo misiones de seguridad marítima, operaciones anfibias y antinarcóticos. El despliegue también incluye varios aviones de patrulla marítima P-8A Poseidon, al menos un submarino de ataque de la Armada y múltiples combatientes de superficie. Además, estamos hablando de destructores, 3 destructores de misiles guiados clase Arleigh Burke. ¿Cómo funciona toda una fuerza militar de esta envergadura? ¿Para qué es? Vamos a consultar con un experto. Vamos hasta Lincoln, en el estado de Maine, donde está el coronel del Ejército de Estados Unidos en condición de retiro, Eric Rojo. Coronel, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, César. Gusto estar con ustedes. Coronel, esto suena como una fuerza inmensa, muy poderosa y de una capacidad de fuego y de letalidad muy alta. ¿Para qué se utiliza una fuerza como esta? ¿Cómo puede funcionar? Funciona de dos formas. Una es un mensaje político a aquellos que están en el multibillonario negocio de drogas, que sigue siendo un flagelo pues para todo el mundo, porque los carteles no solamente funcionan en México, pero funcionan en África, funcionan en Europa. Entonces es una operación que manda un mensaje muy serio del presidente Trump a todos aquellos que sean cómplices de los carteles, incluyendo a quien se acusa de ser uno de los principales, que es el presidente Maduro de Venezuela. No es una fuerza invasora, sencillamente tiene ahora la capacidad de actuar directamente junto con la Guardia Costera. Anteriormente la Marina de Guerra estaba en apoyo, ahora pueden actuar directamente a interceptar aviones, submarinos y barcos o lanchas que traigan drogas o dinero. Estos destructores tienen misiles guiados. ¿Para qué serían los misiles? ¿Hacia dónde serían disparados? Probablemente en ninguna parte. Sencillamente es el tipo de equipo que tiene radares, comunicaciones, coordinación,
que viene como parte del paquete. Les digo, hay muchas cosas que nosotros usamos que no usamos todo el equipo que está ahí. No veo ningún escenario en el cual sea necesario mandar un solo misil. Coronel, una fuerza de esta dimensión, una flota de esta dimensión, para tener una idea, ¿se ha enviado antes a qué tipo de escenarios y en qué circunstancias? Es probablemente la primera vez que se hace este despliego. Parte de esta fuerza estaba en el Mar Rojo, en el Golfo Pérsico, atacando o defendiendo de los Houthis. Ahora hay la necesidad de defender a los Estados Unidos de la droga, de los traficantes, y aunque siempre ha habido un esfuerzo, ahora el presidente Trump ha prometido proteger el país mucho más. Entonces está usando todo el poder de Estados Unidos para hacer un esfuerzo de parar este tráfico nocivo. Hay grupo de respuesta anfibia. ¿Quiere decir que pueden ir a tierra? En teoría, sí. La probabilidad es no, a menos, y vamos a inventar un escenario, que algunos de los países que están de acuerdo, porque sabemos que obviamente Venezuela, Cuba, Nicaragua y Colombia no les gusta lo que está haciendo el presidente, pero hay otros países que sí. Si ellos por algún motivo pidiesen apoyo para detener a algún grupo, por invitación sí irían. De una u otra forma sería si alguien fuese lo suficientemente tonto de atacar a la Fuerza Naval, entonces ya hay la necesidad de responder, pero como iniciativa de Estados Unidos, no. Asumamos que estos destructores entran en aguas territoriales venezolanas. Venezuela podría decir que es un acto de guerra. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, supuestamente sí sería un acto de guerra, una violación de territorio. Aún así, no creo que Venezuela sea lo suficientemente ingenuo de tratar de atacar a los barcos. Sencillamente presentarían una protesta por la invasión de aguas territoriales, y yo espero que los capitanes de los navíos, con toda la capacidad de navegación que tenemos hoy en día, no cometan ese error. Dijo usted, esto es tiene un objetivo político en primer lugar. ¿Podría explicarlo, por favor, coronel? Bueno, el motivo político sencillamente es mandar el mensaje tanto al gobierno de Venezuela, a las Fuerzas Armadas de Venezuela, que creo que todos estamos seguros que todos están metidos en el negocio de las drogas, que es el interés de Estados Unidos parar el negocio. Además, y esto lo digo yo entre dientes, que con la oferta que se está haciendo para capturar a Maduro, que es posible que alguien lo meta en un helicóptero y lo traiga uno de los barcos americanos rápidamente. Digo, abre incentivos a aquellos que no son parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Como última pregunta, ¿descarta usted de manera firme, definitiva, una eventual invasión de esta fuerza, aunque sí podría invadir? Pregunto. Descarto totalmente, porque si fuese una fuerza invasora, necesitaríamos una gran cantidad de tropas, tanto del ejército como de la infantería marina. Esa fuerza que tiene una capacidad de respuesta, de Marines respuesta, no de invasión, no son números suficientes. Coronel, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Un gusto. Buen día a todos. El coronel Eric Rojo es coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos y en la actualidad es un analista político y militar. Nos habló desde Lincoln, Maine. 9:45 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Unidos. 9:49 de la mañana. Capicúa. Vamos a la ciudad de Boston. Allí está el doctor Carlos Blanco, economista y destacado analista y estratega político. Carlos, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Buenos días, César Miguel. Un placer. Carlos, si bien no ha cambiado mucho el escenario visto en líneas generales desde nuestra última conversación,
yendo a los detalles, mira que ha cambiado y bastante. Es parte de la dinámica tradicional de ese juego político en Venezuela tan peculiar. Hay una flota americana frente a las aguas territoriales de Venezuela. Más de uno está alentando la posibilidad de que esa flota sea algo así como la puntilla, para decirlo en términos taurinos, al régimen actual. ¿Realmente qué escenarios se están manejando hoy por hoy? ¿Tú cómo ves las cosas en este momento? Mira, yo lo que creo es que estamos en presencia de ese triángulo de fuerzas que se han previsto como indispensables para la salida del régimen de Maduro y para hacer valer el resultado del 28 de julio del año pasado. En primer lugar, la fuerza popular interna, intacta, que requiere y demanda que Edmundo González asuma la presidencia del país. En segundo lugar, está la fractura interna del régimen, y apenas ayer vimos algunos de estos elementos de persecución y de purga, lo cual revela que hay una dinámica en marcha y que presumiblemente también alcanza a las fuerzas militares y policiales. Uh-huh. Y en tercer lugar está la presión internacional, ejercida por varios países, entre otros nuestro principal aliado para la recuperación democrática, que es el gobierno de los Estados Unidos. Y hay otros países que se han pronunciado de manera igual, Ecuador, Paraguay, en relación con la declaración del Cartel de los Soles como organización terrorista. Es decir, hay un proceso mediante el cual se está presionando para obligar a que Maduro y sus secuaces salgan del poder. Deseablemente, de una manera coordinada, ordenada, para que haya la menor violencia posible en esa transición hacia la democracia y la libertad. ¿Cómo sería esa manera no violenta, coordinada y ordenada, Carlos? ¿Qué tendría que ocurrir para ello? Que Maduro y su equipo entiendan que tienen que irse, que no tienen espacio. No tienen espacio internacional, salvo algunas declaraciones de China o de Rusia, que no tienen espacio internacional y que tampoco tienen apoyo nacional. En el país no hay nadie que los apoye, salvo un grupo de normalizadores que están tratando de medrar en estos tiempos con Maduro. Y por otro lado, hay evidencias de ese quiebre interno al cual aludo. Entonces, esta situación debería, si los visitara alguna sensatez, obligarlos a decir, bueno, nosotros nos vamos y requerimos estas garantías. Uh-huh. Y entonces se discutiría sobre garantías para que se fueran. Eso es lo deseable, yo lo creo posible, a pesar de que Diosdado Cabello en el día de ayer y en todos estos días se ha dedicado a una retórica amenazante, belicista, y hay que observar que el recurso a la represión ha sido tan intenso, como lo sabemos, pero ahora, además, como ya han reprimido tanto, tienen tanta gente presa, perseguida, exiliada, etc., ahora se ensañan contra los presos que ya tienen. Y entonces le suprimen las visitas, le suprimen el tiempo de recibir sol, le suprimen la recepción de los alimentos y desde luego muchos de ellos están como desaparecidos porque no han sido visitados ni una vez por sus abogados o por sus familiares. Entonces el ensañamiento contra lo que les queda es contra los presos. Carlos, conocemos después de más de un cuarto de siglo a estos personajes que han desgraciado al país. Y si algo les caracteriza es la tosudez, en un empeño en no ver la realidad y en sus señales. Digamos que no van a hacer nada de esa
que tú estás sugiriendo y que estás planteando. ¿Qué ocurre entonces? Mira, no lo puedo adivinar, pero yo lo que creo es que el cerco se va a incrementar. Es decir, yo creo que dentro del país habrá una reacción mucho más intensa, crecientemente intensa. Creo que habrá expresiones militares, policiales y populares dentro del país. No puedo prever cuándo. Eso es un proceso que se desarrolla de acuerdo a las circunstancias y creo que la presión internacional está allí. Toda esta presencia militar de los Estados Unidos contra el narcotráfico, es decir, contra el cartel de los soles, es decir, contra Maduro, es un elemento de convicción demasiado evidente como para que estos personajes no lo adviertan. Que va, hay alguna gente, por ejemplo, que se burla de esa presencia y dice, bueno, ¿qué van a hacer allí? ¿Van a invadir? No, el país está invadido desde hace rato, César Miguel. El país está invadido por los cubanos, por el ELN, por la disidencia de la FARC, por el Hezbollah, por los rusos, por los chinos. O sea, no hay un soldado americano dentro de Venezuela, ni creo que lo haya. Pero los que sí están son estos, porque Venezuela es el territorio de una guerra internacional. Esto lo hemos hablado otras veces en el programa. Sí. Es el escenario de una guerra internacional donde hay unas fuerzas que ya están en Venezuela, inicialmente de los cubanos y después se añadieron todos los demás. Esa fuerza está allí. Y contra esas fuerzas internacionales que están en Venezuela, encabezadas por el régimen de Maduro, los venezolanos, el pueblo venezolano ha luchado solo. De manera tal que es necesario, no solamente que es posible, que hay que aceptarlo como con pena, sino que es indispensable que los aliados democráticos del mundo participen con los venezolanos para derrotar a esas fuerzas que han invadido el país. Carlos, yo sé muy bien que tú no eres psicólogo, ni mucho menos, pero en los corrillos políticos y en las redes hablan mucho de que es evidente que hay nerviosismo, susto, miedo, pavor en los altos jerarcas del régimen. ¿Tú compartes esa impresión? Además es que es evidente, César Miguel, tú ves a Maduro es decir, el hombre se le descompone la cara, se le descomponen los gestos y empieza a reclamar lealtad. Cuando alguien empieza a reclamar lealtad es porque no se siente correspondido en esa lealtad por sus subordinados. Y a los pocos días, a los 2 o 3 días de reclamar esa lealtad, empieza a poner preso a alguno de los suyos, a un diputado, a una ministra o viceministra. Es decir, el hombre está minado, está cercado. Y entonces hay 2 reacciones. Esta reacción desesperada de Maduro, que le reclama lealtad a los que están sentados allí, y todos aplauden, por supuesto. Y la reacción de Diosdado Cabello, que dice, aquí no va a pasar nada, pero si pasa, los vamos a buscar. Es decir, amenazándolos de muerte. Eso es la doble reacción, la amenaza y el miedo, el susto y la agresión que caracteriza al régimen. Y hay que darse cuenta de lo siguiente. Maduro está apelando a la milicia, que tiene un componente territorial y unos grupos combatientes, de acuerdo a la legislación que creó inconstitucionalmente a la milicia como quinto componente. Bueno, al apelar a las milicias, dice una mentira gruesísima, que son como 4.5 millones de milicianos. Pero además de esa mentira, está apelando a la milicia porque no puede apelar a la Fuerza Armada, a los componentes, aviación, armada, ejército y guardia, porque no le van a obedecer para esa represión que él quiere desatar sobre el país. Los únicos cuerpos militares que le obedecen y policiales que le obedecen a Maduro son la Dirección General de Contrainteligencia Militar, que es un cuerpo
criminal Sí. dentro de las Fuerzas Armadas y algunos elementos de policía nacional y otros, SEBIN, etcétera. O sea, están realmente en una situación muy precaria y ellos están obligados a entenderlo así porque el mundo y los venezolanos se lo haremos entender así. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Un placer. Era el doctor Carlos Blanco, profesor en la Universidad de Boston, desde la ciudad de Boston. Vamos ahora de Boston a otra ciudad que empieza con B, Buenos Aires. Allí está la abogado, defensora de derechos humanos y activista de la causa democrática venezolana, Elisa Trota. Elisa, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Hola, buenos días, César Miguel. Gracias a ti por la invitación. A ver, ¿qué ocurrió ayer en el Congreso argentino? Ayer, el día de ayer, tuvimos una comisión especial de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Congreso argentino para conmemorar el aniversario del 28 de julio y quisimos enmarcarla justamente en la represión desatada en torno al 28 de julio. Por eso convocamos tanto a víctimas como a familiares de presos políticos. Estuvieron brindando testimonio y el hijo de Pedro Guanipa y sobrino de Juan Pablo Guanipa, Andrés Guanipa. Estuvo la diputada Elimar Díaz, diputada perseguida por la dictadura. Estuvo el periodista Carlos Bracho. Estuvo Gabriela Hernández, la hija de Nélida Sánchez, representante, activista de derechos humanos y representante de Súmate, y estuvo también la esposa del gendarme argentino que Sí. lleva en desaparición forzada desde diciembre del año pasado, María Alexandra Gómez, la esposa de Nahuel Gallo. Ella dijo, leo aquí, deplora el silencio y la complicidad de muchos en la política argentina que ni siquiera repudian este acto tan inhumano tratándose de un hijo de Argentina. 8 meses han separado a Nahuel de su hijo Víctor. He hecho todo lo humanamente posible para dar con Nahuel, pero no he podido. ¿Qué reacción hubo ante un reclamo como este? ¿Y de quiénes estaba hablando María Alexandra cuando hace esa referencia a la política argentina? Sí, sin lugar a dudas, César Miguel, un relato muy conmovedor, su historia como la de los familiares de tantos presos políticos nos conmueve, nos emociona y por supuesto nos moviliza. Y yo creo que específicamente ella se refiere al kirchnerismo y a los sectores de izquierda que no han acompañado nunca el caso de los venezolanos, de los presos políticos venezolanos. Solo recientemente lo hicieron algunos sectores de izquierda cuando fue secuestrada por 3 días y desaparecida por 3 días la activista de derechos humanos Marta Lía, pero no ha habido voces del kirchnerismo que acompañen en ningún sentido nuestro reclamo por justicia. Y como ella bien dijo, en el caso específico de Nahuel Gallo, estamos hablando de un argentino y no ha habido ninguna respuesta, no ha habido ningún pronunciamiento ni acompañamiento hacia ella en un caso además de una gravedad como esa. Nahuel Gallo lamentablemente no es el único extranjero ni el único argentino secuestrado por la dictadura venezolana, pero se ha convertido sin lugar a dudas en un símbolo de lo que significa la represión y lo que significa para un régimen moverse y utilizar a extranjeros como fichas de cambio. Incluso esas imágenes que están pasando ahora, que son las únicas pruebas que hay de que Nahuel Gallo está en Venezuela, en algún centro de detención. Eso lo filtró el régimen venezolano, pero desde mi punto de vista no tiene ninguna validez porque no sabemos cuándo se filmó ni si él sigue en esas mismas condiciones. Pero yo siempre lo he dicho, son videos que muestran los grupos terroristas, que muestran los grupos mafiosos justamente para dar pruebas de vida de sus rehenes. Y ese es el caso de Nahuel, como de tantos extranjeros y de los más de 900 presos políticos en Venezuela. Elisa, por favor, a beneficio de nuestra audiencia,
porque hablas de Nahuel Gallo, pero a lo mejor no saben, más allá de que es un argentino preso en Venezuela. ¿Qué pasó con Nahuel Gallo? ¿Por qué él está preso en Venezuela? Sí, Nahuel Gallo es un gendarme argentino, un policía argentino en pareja con una venezolana que hace ya varios años vive en Argentina, específicamente en Mendoza. Tienen un hijo juntos, Víctor, de 2 años de edad, y María Alexandra, por motivos familiares, después de muchos años de no visitar Venezuela, viajó a Venezuela a estar con su familia. En ese contexto, María Alexandra, seguramente de manera inocente, como ella lo ha dicho, digamos, sin nunca imaginarse las consecuencias que eso podría tener, le pidió a Nahuel que fuera a Venezuela a reunirse con ellos y bueno, a conocer el país, como tantos, muchos de nosotros que hemos querido que nuestros amigos, nuestros familiares visiten Venezuela. Nahuel, bueno, compró su pasaje, lo hizo creo que vía Chile, Chile-Colombia por un tema económico, y cuando intentó ingresar a Venezuela a través de la frontera colombiana fue detenido por el SEBIN. Esa fue la última noticia que ella tuvo de ello. Esto ocurrió en diciembre del año pasado, por eso hablamos de 8 meses, y desde entonces, como en el caso de tantos, ni ella, ni ningún representante consular, ni ningún representante jurídico ha tenido noticias ni ha podido ver a Nahuel. Es decir, Nahuel Gallo está bajo desaparición forzada, ya que no sabemos dónde está, no sabemos en qué estado está y no ha tenido contacto con nadie que lo haya solicitado, a pesar de que ella hizo una peregrinación muy dolorosa a través de los distintos ministerios y oficinas del Estado venezolano, en donde nunca le dieron respuesta. ¿Cuál fue la conclusión luego de estas exposiciones allí en la Cámara de Diputados argentina? Mira, César Miguel, yo creo que hay 3 grandes conclusiones. Por un lado, la importancia del apoyo internacional, la importancia de seguir alzando la voz y de darle voz a quienes no tienen voz, en el caso específico de los presos políticos. Yo creo que actividades como estas deben replicarse en distintas partes del mundo, porque son los políticos, son las personas que generan opinión y que toman decisiones quienes más tienen que apoyarnos en este momento. Por otro lado, te diría que se notó mucho, sobre todo después de las declaraciones de la semana pasada, en donde por primera vez la izquierda argentina hace alguna referencia a las prácticas de lesa humanidad que se cometen en Venezuela, que no haya habido el acompañamiento a esta comisión, a donde por supuesto no solo son parte, sino los que no son parte fueron invitados, ni de la izquierda ni del kirchnerismo. Ese silencio que nos atormenta y que nos ha atormentado por tanto tiempo. Y en tercer lugar, justamente tiene que ver con esto. Nosotros no podemos dejar de darle la mano a las víctimas, a los familiares de las víctimas, y hacer entender que hoy Venezuela significa no solo el régimen venezolano significa no solo un peligro para nosotros, para Venezuela, sino para toda la región. Por algo, países como en este caso Argentina han dicho a sus ciudadanos en más de una oportunidad que no visiten Venezuela, porque situaciones como esta pueden suceder. Venezuela hoy es una amenaza incluso a nivel mundial, y eso tenemos que recordarlo constantemente para quienes se atrevan a poner en duda lo que realmente pasa y que la única solución que hay para nosotros es el regreso de la democracia. Elisa, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias a ti, César Miguel. Buenos días. Elisa Trota, abogada, defensora de derechos humanos desde Buenos Aires. Las 10:09 de la mañana. Una pausa y al regreso nuestro foro de hoy. ¿Cómo influyen los algoritmos en las decisiones políticas y económicas? Hoy por hoy todos son algoritmos. Eso es lo que encontramos en todas las etapas de la vida, el algoritmo esto, el algoritmo lo otro. Pues hoy nos hacemos una pregunta pertinente. ¿Cómo influyen los algoritmos en las decisiones económicas y políticas? Para este foro
hemos invitado a un destacado economista, Giorgio Cunto Morales, y hemos invitado a alguien que maneja el mundo de los algoritmos y de las redes de manera brillante, Samuel Burke, presidente ejecutivo de contenido de cryptomaniacs.com en Londres. Giorgio, Samuel, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Buenos días, San Miguel. ¿Nos elegiste tú o fue el algoritmo que nos invitó? A lo mejor fue el algoritmo el que decidió. Comencemos con el economista. Giorgio, ¿cómo influyen los algoritmos en decisiones económicas hoy por hoy? Creo que primero hay que desmitificar un poco la naturaleza de los algoritmos, porque incluso cuando aparezcan en gran medida en lo que son redes sociales o sistemas electrónicos, realmente en su núcleo son definiciones o son una secuencia de instrucciones definidas que tratan de tomar unos inputs o una entrada y sacar unos outputs. Entonces, aunque eso sea una sobresimplificación al respecto, realmente es una evolución de lo que llevan décadas de lo que es análisis estadístico. Entonces, a efectos prácticos, lo que se hace es se coloca una serie de entradas y a partir de esas reglas internas se saca unas salidas que pueden influenciar tanto predicciones como decisiones. Ahora bien, con el avance de Machine Learning o inteligencia artificial, que no es otra cosa más que decir quizás una versión fancy de la palabra regresión, lo que hace es que se puede procesar una cantidad masiva de información para limpiar, o mejor dicho, hacer más completa lo que es un proceso analítico que lleva a una decisión. Entonces, esto es bastante amplio en el sentido de que tanto agencias gubernamentales pueden utilizar algoritmos para la toma de decisiones, la asignación de recursos, lo que es la redirección de esfuerzos o la atención en lo que son recursos limitados de política pública, pero también en economía, muchas decisiones tanto empresariales y también a niveles de mercado pueden ser resultado de algoritmos, ya sea por lo que es la compra-venta de acciones. Hay muchísimos algoritmos de trading para la bolsa de valores, también para la decisión de precios, y hay interacciones bastante interesantes al respecto. Por lo menos si se deja a diferentes algoritmos trabajar diferentes estrategias de precios, estos tienden a tener resultados en conjuntos que a veces son inesperados, como que pueden coluir para una estrategia adicional, pero a fin de cuentas es una ampliación de lo que es la adopción tecnológica en la toma de decisiones. Claro está, la naturaleza de los algoritmos puede parecer un poco arcana, ya que los algoritmos más computacionalmente sofisticados ven todo en término estadístico, no necesariamente causal. Entonces se puede tomar desde una gran cantidad de síntomas y se determina un árbol de decisión para poder establecer un tratamiento, pero no necesariamente tienen subyacentemente una noción de causa y efecto de este tipo de dinámicas. Entonces, es una cuestión no solo de toda la información que pueden procesar, sino también cómo esto se diferencia o se asemeja a esos procesos de decisión que tienen las personas a fin de cuentas que deben aprobar esas decisiones, ya sea en los gobiernos, en las firmas, en las empresas, en los hogares, etc. ¿Tú cómo lo ves, Samuel? Los algoritmos se basan en los datos. ¿Y de dónde sacamos los datos? Del pasado. Por eso no siempre funcionan. Uno de los mejores ejemplos de esto fue en Amazon en 2018. Empezaron a usar los algoritmos para emplear a las personas y estaban ahí buscando, viendo todos los CVs que habían entregado y el algoritmo empezó a emplear a los hombres. ¿Por qué? Porque se basaban en los datos de hace 10 años, cuando Amazon, como muchas compañías, empleaban mucho más a los hombres. Entonces, cuando veía nombres de mujeres en sus resumes, decían, no, en el pasado no empleábamos a tantas mujeres, así que no necesitamos a estas mujeres esta vez. Es el ejemplo clave de usar los datos para hacer algo en el pasado que no debe ser así en el presente ni tampoco en el futuro. Claro, lo que acaba de apuntar Samuel es muy interesante porque
visto desde, por ejemplo, la perspectiva de quien les habla, que es lego en todo esto, ¿no? El algoritmo uno lo puede asociar como con algo parecido a la distorsión de la realidad o a una manipulación de la realidad. Ciertamente, voy a valerme del ejemplo que acaba de poner Samuel. En el pasado no se contrataban hombres, entonces si yo apelo al algoritmo que lo alimento con esa información del pasado, voy a tener una visión del presente distorsionada. Ahora bien, en el caso de la economía, por ejemplo, pensemos en economías públicas. ¿Cómo funcionaría esto, George? Ok, muy bien. A lo que se refiere Samuel es con la idea del sobreajuste. Los algoritmos están hechos para tomar un set determinado de datos y la forma en la que se prueban si son buenos o no es cómo se desempeñan con un nuevo set de información. Es decir, la información que se usa para entrenar el algoritmo no puede ser la misma con la cual se evalúa. Entonces, un problema perenne de todos los algoritmos es si están sobreentrenados a un set de datos bastante limitado y no pueden responder fuera de él. Pero en el caso de la economía viene mucho sobre su capacidad predictiva. Es decir, hay algunos casos en el cual en economía lo que interesa es ver las relaciones causales entre variables, pero en otros casos realmente eso no importa. Lo que importa es tener una estimación, al menos lo bastante certera, de lo que pasará de repetirse una serie de condiciones. Entonces, mucho de lo que es tanto decisiones económicas se basan en la idea de cómo se anticipa el futuro. Y el juego de expectativas, aunque es bastante subjetivo y de amplia gama de lo que puede variar entre diferentes agentes, el punto está de que los algoritmos pueden servir en reunir esa información del pasado o también la información del presente y si no existen cambios subyacentes en la estructura general de las dinámicas que se están observando, se puede hacer una aproximación a lo que debería pasar en el futuro. Y esa es la idea general de una de las principales o de las principales utilidades que tienen, que tienen los algoritmos. Nuevamente, volveré al ejemplo, un ejemplo médico en particular, de que esto también sirve mucho para efectos de diagnóstico. Una firma puede, tomando información del pasado, evaluar la salud de sus balances económicos o sus balances contables y tomar una decisión al respecto. Incluso si el algoritmo realmente no sabe cuál es la secuencia causal entre uno y otro, porque puede encontrar relaciones profundas, a veces unas que no son necesariamente intuitivas para las personas, pero si estas tienen poder predictivo y son lo bastante estables en el tiempo, tienen utilidad. A ver, Samuel, te quiero plantear esto. Hay esta preocupación con el tema de los algoritmos. La complejidad de los algoritmos, especialmente los modelos de aprendizaje automático, puede dificultar la comprensión de cómo se toman las decisiones. Este fenómeno llamado de caja negra puede obstaculizar la rendición de cuentas y la supervisión. ¿De qué estamos hablando cuando se menciona esto, Samuel? Bueno, es que por ahí lo que pasa, y lo veo mucho en mi trabajo, es que el algoritmo o la inteligencia artificial está haciendo las decisiones y nadie cuestiona por qué. Dicen, ChatGPT me lo dijo. O este video se mostró en YouTube y no se pregunta por qué. Y ahí es esta caja negra de que algo está pasando ahí, no cuestionamos por qué, nadie está preguntando qué está detrás y de repente hay tanto pasando en el mundo de los algoritmos que los humanos nos dejamos atrás. Un ejemplo, estaba escuchando un profesor que admitió que un estudiante entregó un ensayo totalmente, obviamente escrito por ChatGPT y que él estaba usando ChatGPT para verificar y para evaluar los ensayos. Es decir, que un ensayo que estaba generado en ChatGPT fue leído por ChatGPT. Dos humanos que estaban presentes no haciendo nada, el ChatGPT haciendo todo. Ahí hay una caja negra grandísima que plantea un problema muy profundo en nuestra sociedad. Ya, interesantísimo eso, Samuel, ya volveremos. Giorgio, cuando te oí hablar de las predicciones en base a datos del pasado,
Recordé mucho una frase de un eminente economista venezolano, seguramente fue maestro tuyo en la escuela, que decía: los economistas nos pasamos 6 meses del año explicando qué es lo que va a pasar, y los 6 meses restantes explicando por qué no pasó lo que dijimos que iba a pasar. Si estamos hablando de situaciones absolutamente complejas, dinámicas, y en efecto, la ciencia de la economía es para poder tomar decisiones sobre datos firmes. Puede, y quiero tomar esto con la referencia que nos acaba de dejar Samuel, ¿puedes tú como economista cuestionar al algoritmo, coger distancia frente al algoritmo? Y la pregunta te la hago teniendo en mente la vieja frase de este eminente economista venezolano. Claro. Parte también de la economía no solamente es el tema predictivo, sino también tratar de encontrar relaciones causales. Entonces, los algoritmos predictivos no necesariamente están muy ocupados de ese tipo de análisis. Lo que les interesa es tratar de optimizarse para llegar al resultado que más adecue a la predicción o a los datos que tienen, sin importar mucho cuáles son las relaciones subyacentes. Que eso es lo que pasa con las cajas negras. A veces uno piensa la lógica del algoritmo y cuando trata de ponerlo en palabras, no es algo que sea muy intuitivo para decir, eso es una toma de decisiones razonables. No, esas son las relaciones que el algoritmo encontró por debajo. En lo que se refiere al análisis económico, y cuando hablamos de predicciones, los algoritmos son más eficientes cuando estamos hablando de entornos que son, digamos, cuadrados, en el sentido en el que la información es transparente, las reglas son claras, el feedback de las decisiones es inmediato, es como jugar ajedrez. Por ese motivo los algoritmos de máquinas de ajedrez son tan sofisticados, pero cuando hablamos de entornos complejos en los cuales hay una gran cantidad de incertidumbre y también reacciones que no están capturadas por la data que se entrena en el algoritmo, ellos también pueden fallar. Sin embargo, con mayores poder de cómputo es una gran sofisticación que se permite para lo que se hacen no solamente predicciones, pero también importa lo que es el buen criterio. Como el ejemplo que usaba Samuel al respecto de los ensayos hechos por ChatGPT, aunque tiene una grandísima utilidad, si no se utiliza bien el algoritmo, uno se puede dar cuenta de que está hecho por una máquina o realmente carece de toda noción de originalidad o parece como la personificación de LinkedIn, lo cual lo hace insoportable. Entonces, es una cuestión de que es entender la naturaleza estadística y técnica de estos algoritmos, también entender de que muchas veces la lógica que utilizan estos algoritmos difiere de lo que llamaríamos la lógica humana, al menos más formal, por el hecho de que son numérica o binaria en particular, y también involucra lo que es el uso de criterio discrecional a la hora de qué también se adecua para el trabajo que se esté realizando. Esto facilita de que en algunos aspectos, si son casos de alta repetición, como puede ser un proceso de un trámite administrativo, quizás un algoritmo sirva muchísimo para agilizarlo de forma tal en la cual algo que tomaría 10 meses toma 2 días. Claro. Pero si estamos hablando de una decisión de política económica que requiere de un criterio adicional más allá del estrictamente estadístico, ahí es donde se mezclan lo que son la sofisticación técnica del algoritmo, pero también los criterios más subjetivos y muchas veces naturaleza política de quienes toman las decisiones a fin de cuentas. Claro, en definitiva esto nos va a llevar a la competencia, que es la gran angustia existencial que se nos está planteando con los algoritmos y la inteligencia artificial y todo esto. ¿Me va a ganar esta inteligencia artificial a mí? Y entonces llegas a ayudar también. Claro, pero llegas a la conclusión de que el chef dice sí, pero la inteligencia artificial no puede probar el guiso para saber si está en su punto exacto. A ver, Samuel, te quiero plantear lo siguiente. Esto tiene que ver con dinámica del mercado. Las empresas utilizan algoritmos para fijar dinámica de precios, ajustando los precios en función de factores como inventario, ubicación o incluso el nivel de batería del teléfono del cliente. Esto puede afectar la competencia en el mercado y potencialmente conducir a la discriminación de precios. ¿Cuál es el riesgo que sería en este caso, Samuel? Bueno, el riesgo es que no es correcto. Te doy el ejemplo. Por ejemplo, hemos visto algoritmos que muestran que muchos latinos tal vez gasten menos en sus productos en Estados Unidos porque son inmigrantes.
pero no todos los latinos tienen pocos recursos económicos. Algunos latinos llegan a Estados Unidos no para trabajar en los campos, sino porque tienen mucho dinero y viven muy bien en Miami. Pero el algoritmo ve el nombre Rondón y dice, ok, ese apellido es latino, entonces vamos a mostrarle otro precio a César Miguel, aunque tenga el dinero suficiente para pagar lo que paga un no latino en Estados Unidos. No, César Miguel no tiene el dinero suficiente. No es suficiente nunca, pero ahí ves el error en todo. Y a veces es aún más profundo si seguimos con esta cuestión de las etnicidades. Había una herramienta para predecir qué tipo de crímenes haría un criminal después de salir de la cárcel. Y vimos que con esta herramienta estadounidense que decía que los negros estaban más propensos a hacer más crímenes al salir de la prisión, aunque no era así, porque se basaban en datos y tal vez sí tenía razón en el pasado, pero ahí entras una cosa que por mi etnicidad, un algoritmo dice que puedo pagar tal o cual cosa, que no puedo pagar tal o cual cosa, o que yo vaya a hacer un tipo de delito al salir de la cárcel, aunque yo estoy al 100% arrepentido, soy un buen ciudadano ya. Ahí ves la gran falla en todo esto. Giorgio, eso que acaba de decir Samuel, por ejemplo, si la información que viene al alimentar el algoritmo viene con este tipo de prejuicios, a la hora de un crédito bancario, de alguna decisión bancaria, ¿eso también me va a influir, Giorgio? Sí, bueno, de hecho, una gran cantidad de tanto lo que es en el mundo crediticio o el mundo de los seguros es en evaluación de riesgo. Y la cuestión del riesgo es que muchos algoritmos son originalmente de naturaleza determinística, es decir, entra A y siempre va a salir A. Pero la evaluación de riesgo es inherentemente probabilística. Entonces, se puede dar un caso en el cual la evaluación de probabilidades del riesgo, ya sea default o de condiciones de repago, estén bien calibradas, pero en una, dos o tres anécdotas personales no corresponda tanto con lo que es la realidad, pero eso ya tiene que ver más con la forma en la que se recoge esta información. Pero a fin de cuentas es la diferencia entre ver lo que es un caso y ver cuál es la amplia gama de resultados para cientos de miles o hasta millones de ocurrencias. Y ahí es cuando tenemos que ver lo que es la utilidad de los algoritmos en términos de escala. Pero también volviendo al tema de lo que es la decisión en la calibración de precios que se muestran, aquí es donde hay una utilidad o una diferencia interesante, porque mayor poder de cómputo y a fin de cuentas para problemas predictivos, no necesariamente se traducen en una alineación de precios, porque a fin de cuentas lo que importa es que se realice la transacción. Digamos, todos los precios que encuentras en una que es la apuesta de un oferente, tomando en cuenta lo que fueron sus costos, lo que fueron esencialmente las condiciones para colocar ese producto en pie, pero también la apuesta futura de lo que los consumidores vayan a aceptar. Los algoritmos pueden hacer más sofisticado o más complejo ese proceso, pero a fin de cuentas tiene que darse la transacción, es decir, el comprador tiene que considerar que vale la pena adquirir ese producto a ese precio en ese momento para que se dé ese intercambio mutuo. Y de ese motivo es que se generan los precios. Por ese motivo está la noción de que incluso con mayor poder de cómputo no se podría dar un sistema de determinación de precios centralizado, porque los precios son un mecanismo de información que se da solamente por estos intercambios voluntarios. Una forma de decir, la inteligencia artificial de repente no va a hacer que el comunismo funcione. Pero, más allá de eso, y volviendo ya a la cuestión de lo que entra en la base de datos, volvemos siempre al tema del ajuste a los datos que estén disponibles y la capacidad que tengan de predicción. No solamente es la capacidad de predicción en un dato, sino la precisión que tenga a lo largo de muchísimas ocasiones. Y si esto es mejor que el criterio humano en términos de reducción de errores, entonces es una mejora. Si el algoritmo tiene mayores errores de lo que es el método tradicional, entonces está mal calibrado o está mal hecho. Pero mal alimentado, puedes llevarlo también a los autos inteligentes o los autos que se conducen.
Una cosa es la novedad de la tecnología, pero después se encuentra el resultado duro y innegable de si reduce los errores, reduce los accidentes, reduce el malestar. Si la respuesta es sí, el algoritmo es útil. Si la respuesta es no, el algoritmo no está funcionando. Samuel, se nos terminó el tiempo, así que te dejo la palabra conclusiva en la mañana de hoy, por favor. Lo que más me preocupa es la falta de nuevas ideas, ya que el ChatGPT AI se basan en los datos del pasado. Como mencioné, ChatGPT puede generar una muy linda canción, pero con un nuevo ritmo, una nueva idea para una nueva clase de música. Todavía no, pero tal vez en el futuro. Por el momento, las ideas únicas todavía vienen de aquí. Muy bien. Gracias, Samuel. Gracias, Giorgio, por esta interesante conversación en la mañana de hoy. Muchas gracias, Miguel. El reloj indica 10:35 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. El reloj indica 10:38 de la mañana. Le damos la bienvenida a Ramón Romero Jr. Ramón, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Siempre un placer, Miguel. Gracias. La Cámara de Representantes de Texas aprobó el mapa del Congreso tras semanas de debate legislativo. Esto le da al presidente Donald Trump la manipulación electoral que solicitó y posiblemente 5 nuevos escaños republicanos en la Cámara de Representantes en Washington para el próximo año. ¿Qué significa esto, Ramón? ¿Qué va a ocurrir entonces con no solo el estado de Texas? ¿Hay algún tipo de apelación cuando vaya ahora al Senado o va a ser peor? No, el Senado ya aprobó la mapa también. Nosotros estamos afuera, como todos sabemos que nos salimos para no dejarles el quórum. Así es que ahora ya pasó. Simplemente ahora se tiene que unir las dos propuestas, que hay varias diferencias chicas, pero va a ir al gobernador. El gobernador lo va a firmar y vamos inmediatamente a llevarlo a las cortes, a los tribunales, y vamos a esperar que los jueces hagan lo necesario para defender la ley de la protección del voto. También sabemos que a nivel nacional el gobernador Newsom ya está actuando para también hacer ver la oportunidad a ganar las 5 sillas que se perdieron en Texas. Pero más que nada, Miguel, lo que está pasando ahorita es que estamos viendo que aquí en Texas el gobernador no le puede decir no al presidente Trump. Ya no somos libres a esperar lo que queremos hacer, a ser líderes individuales. Simplemente ahora el partido republicano aquí es el partido de sí. Sí te hago lo que quieras, Trump. Sí hago lo que tú quieras, gobernador Abbott. Y es una lástima, porque aquí en Texas siempre hemos tenido un orgullo de poder trabajar demócrata con republicano, y por causa de esta propuesta, de esta manipulación de los distritos, eso ya está afuera. Y esto es horrible para la democracia. Tenemos 2 representantes, uno afroamericano que se llama Mark Vesey y otro Greg Casar, latino, que absolutamente destrozaron sus distritos. Ya no existen, pero presumen que nos están haciendo distritos afroamericanos y latinos. Y uno pregunta, si ya los tenemos, ¿por qué nos dices que los vas a crear? Ya existen. Es una vergüenza, la verdad, a la comunidad latina, porque ahorita también presumen que aquí, que ya ahora los latinos votan republicano, que van a ganar porque ya perdieron y que el partido de ellos es quien se alinea más con los valores. Y ahorita por todo el país estamos viendo el terror que está existiendo con nuestras comunidades de inmigrantes. También estamos viendo que nos están quitando tantos derechos que siempre hemos tenido. Y yo creo que en el 26 la comunidad latina va agresivamente, igual como hicieron en Biden, rechazar las agendas del presidente Trump. Ramón, eso que acaba de decir es algo que me viene dando, he venido pensando en ello, porque se asume en toda esta redistribución de distritos que los votos son inamovibles, que el votante es militante de un partido y obedece a una instrucción superior. Pero el votante, en definitiva, actúa por su propia voluntad. Es decir, esos votos son militantemente republicanos y van a tener sus 5 representantes en Washington, o puede votar distinto la persona que está registrada como republicana.
Mire, yo creo, aquí en Texas no se registran demócrata o republicano. Aquí puedes escoger cualquier día de cuando es el primary, que viene siendo en marzo, puedes votar para cualquier partido, simplemente tú decides cuando llegas a la casilla. Pero mira, sí, en la Cámara ya están 100% militantes. Individualmente no creo, especialmente en la comunidad latina. La comunidad latina siempre votó por la economía y vimos que durante el tiempo de presidente Biden, muchas personas estuvieron frustrados por la pandemia, por los rebajos de impuestos que eran casi más de $1 trillón que dio el presidente Trump iniciando su primera temporada y hubo mucho que recuperar. No pudo el Partido Demócrata, menos el presidente Trump, disculpa, el presidente Biden o vicepresidente Kamala Harris, a poder explicar y comunicar con la comunidad latina. Pero ahorita estamos viendo que la economía, especialmente aquí de la frontera, está súper baja. Los trabajos no se están haciendo, la gente no está saliendo, no están yendo a vacaciones, mucha gente ni están yendo a la escuela. El terror para el inmigrante, ahorita también la economía con estas tarifas, todos están espantados y yo pienso que van a reaccionar al partido que ellos creen más. Ahora es tiempo que uno inicie. ¿Por qué hicieron esto, cambiar estos distritos? Porque saben eso. Ellos ya saben que no son populares esta agenda, este terrorismo. No les gusta a la gente aquí que estamos creando demasiadas cárceles privadas para ganar dinero por los amigos de Trump. Así es que yo creo que vamos a un nuevo día y el latino, lástima, es el que siempre está como el 50-50, 60-40 y no lo respetan. Y es una vergüenza para mí. Así es que ya es tiempo de cambiar eso, de unirnos con un partido. La opción que está planteando el gobernador Newsom en California, ¿compensaría lo que estaba pasando en Texas? Esperamos que sí. La diferencia en California con el gobernador Newsom es que el gobernador Newsom se lo va a llevar a la gente. Le va a dar el poder a la gente que ellos voten para las mapas. Aquí en Texas simplemente fueron los diputados en la Cámara de Representantes y en el Senado, ellos votaron. Así es que 181 personas votaron. En California van a ser millones y millones de individuales y ciudadanos que van a votar. Y si acaso pasan esas mapas, van a ser 5 perdidas aquí en Texas, 5 ganadas ahí en California. La diferencia es que aquí, obviamente, esta mapa es una violación del derecho de votar, el Voting Rights Act aquí. Así es que por esa razón todavía tenemos esperanza que los tribunales van a hacer su decisión en contra de estas mapas. Así es que a ver cómo nos va, pero lástima, aquí en Texas muchos de nosotros perdimos el representante que nosotros escogimos y que estamos contentos con ellos. ¿En qué otros estados podría ocurrir lo mismo, Ramón? Ya como última pregunta. Lo grande de Texas y California es que la población es tan grande que sí hay opciones para más sillas, sea 5 en Texas y 5 en California. Se puede hacer en Illinois, pero en Illinois tal vez podrías ganar 1 o 2. En Indiana, el Partido Republicano podría ganar hasta 3, dicen. En Missouri, el Partido Republicano puede ganar varias allí. En Ohio también hay opciones para 1, sino 2 en Ohio. Así es que el Partido Republicano hay muchas opciones. Pero esto es lo que estamos viendo, que es como una inundación, un huracán que está pasando sobre todo el país. Y esto es horrible para la democracia. Lo más importante, Miguel, es que si seguimos con esto, César, lo que importa con esto es que si ya no es igual la democracia cuando uno no cree en su voto, si ya está determinado quién va a ganar, la gente dice, ¿para qué? ¿Para qué voto? Es igual, todos son iguales. Y eso es horrible. Así es. Ramón, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Como siempre, César, gracias. Ramón Romero Jr. es el representante de Texas por el Distrito 90. El reloj indica las 10:47 de la mañana. La oscuridad de la noche es un lienzo para los secretos del universo. Cada estrella, cada constelación, es un recordatorio de que somos parte de algo mucho más grande. Pero ¿qué sucede cuando un secreto se revela de forma dramática, iluminando el mundo en un instante? A las 11:08 de la noche, hora local de Japón, la noche se convirtió en día. Un destello de luz verde y azul rasgó el cielo.
una bola de fuego, un meteoro que por un instante se robó el protagonismo de las estrellas. Fue avistado en Japón desde Kagoshima y Kumamoto hasta el aeropuerto de Osaka, a 200 kilómetros de distancia. Fue una colisión silenciosa, una despedida espectacular. Cientos de cámaras capturaron su descenso, su baile final a través de la atmósfera. Estos fragmentos de roca espacial, reliquias de la formación de nuestro sistema solar, son testigos de una historia que comenzó hace miles de millones de años. Se queman al entrar en contacto con nuestra atmósfera, regalándonos espectáculos fugaces, recordándonos que el universo está en constante movimiento, en constante cambio. Y aunque no sepamos si fue parte de las lluvias de meteoros, las Perseidas o las ciñidas Kappa o un viajero solitario, lo que sí sabemos es que durante unos segundos un pedazo de historia cósmica iluminó nuestros cielos. Y ahora vamos al mundo de la música. Vamos a compartir a las 10:48 con el buen amigo, el talentosísimo músico y también comediante César Muñoz, el autor de La Cata Musical. Querido tocayo, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, don César Miguel. Estás preparando La Cata Musical Venezuela 80 Pop. ¿Qué es esto? Sí, esto es una conferencia musical que tiene ya rato de haberse comenzado a presentar desde octubre del año pasado. Este es un repaso de todo lo que sucedió en Venezuela en los años 80, que generó toda una nueva línea editorial en la música pop y que se debió a varios factores importantísimos que se conjugaron y un grupo de personas muy talentosas con toda la infraestructura lograron generar un repertorio de canciones. Bueno, esto estamos hablando de Frank Quintero, Franco De Vita, Karina, Ilan Chester, Giordano, etcétera, etcétera. Entonces, este es un fenómeno que vale la pena entender desde el comienzo para tomarle el peso, el valor y además de recordar y disfrutar todo lo que fue esta época. Entonces, esta cata musical es un repaso por esa década y todo lo que se generó en la música. Yo he podido disfrutar varias veces de la cata musical, es una experiencia maravillosa, pero seguramente muchos de nuestra audiencia no saben lo que es la cata musical. Nos piensan que es que tú le vas a dar a beber algún elixir o alguna cuestión. ¿Qué es la cata musical, César? Sí, vamos a beber de un elixir sonoro. Mira, las catas de vino se hacen porque dentro de lo que uno está probando hay una cantidad de elementos que si tú no eres guiado, es posible que te estés perdiendo la gran parte de la maravilla que estás degustando. Entonces una cata musical es exactamente lo mismo. Pasamos por el repertorio, pero uno empieza a conocer las historias que hay detrás de la canción, incluso los elementos musicales, cosas de composición, de la poesía, y de esa manera en lo que uno tiene ya el contexto histórico y conoces lo que compone, lo que estás escuchando, el disfrute crece y le das el valor, y entonces de pronto te encuentras que tienes un tesoro musical que puedes disfrutar de una manera como nunca antes la habías disfrutado. Eso es la cata musical. Yo quiero hacer una confesión. Modestia aparte, yo creo que sea algo de música. He dedicado mi vida a la música, también a la política, lamentablemente, pero a la música. Y en las catas musicales, donde yo juraba que me las sabía todas, pues no, de repente César me sale con cosas que yo no conocía. ¡Wow! Sí, eso. Y la experiencia es magnífica. ¿Cómo elaboras tú cada cata, César? Yo me dejo guiar mucho por mi propia curiosidad y mi propio instinto. Ya. Hay veces que he intentado como complacer temas que me han pedido abordar artistas que de repente yo no conozco o todavía no he terminado de conectar con ellos, y no fluye igual. Cuando yo estoy motivado por la curiosidad genuina, descubro cosas fabulosas y después me muero por compartirlas. Y esa energía, esa emoción, yo creo que es fundamental para que estas sesiones funcionen como funcionan. Yo me dejo guiar por lo que a mí realmente me llama la atención. Cuando a mí mi padre fue fundamental
concibiéndome como melómano, porque él, por ejemplo, se ponía a oír tangos y cuando uno hablaba decía, "Shh, estamos oyendo música". Y eso vale para oír tangos, vale para oír sinfonías, vale para oír jazz, vale para todo. Pero nada es más grato que sentarse a oír música con alguien que nos va contando lo que está pasando con la música. Esta canción la hizo Mengano porque estaba enamorado de Sutana y Sutana le pasó tal cosa y por eso allí dice esto y esto y esto y esto. En ese caso es precioso porque entonces César le pone a uno el contexto, pero después uno puede oír la música con el rigor que me enseñó mi papá. ¿Cómo ha sido la experiencia con las catas? ¿Cuánto tiempo tienes ya haciendo catas, César? La primera cata musical en vivo, porque esto comienza en la radio, después pasa a ser el proyecto de YouTube, que es la columna vertebral de la cata musical, pero yo creo que tengo ya unos 4 o 5 años haciendo las experiencias en vivo, y por supuesto, como esto no es un formato tradicional, la primera vez yo estaba muy nervioso, a la expectativa, no sabía qué iba a sentir la gente, y con el tiempo el concepto ha ido madurando, yo he ido creciendo junto con el público y ahora es una comunicación bastante fluida, porque eso que tú dices, ese rigor que tenía tu padre para sentarse y respetar la música que se estaba escuchando es algo que se ha ido perdiendo, pero cuando nos juntamos todos en esa comunión se hace mucho más natural y fácil. Es como que entre todos nos ayudamos a hacer una fuerza para concentrarnos en un mundo que está tan disgregado y tan distraído. Y entonces también ese momento genera una memoria que te ayuda a que después tú por tu cuenta tengas ganas de hacerlo de la misma forma. Entonces, bueno, la pregunta tuya es cómo ha sido esa experiencia. Es una experiencia que ha ido creciendo, que ha ido madurando, pero como te decía en la pregunta anterior, siempre motivado por unas ganas genuinas de que aprovechemos al máximo cada nota que está sonando cuando estamos escuchando una canción, una obra musical. Y las últimas experiencias son como muy íntimas, es deberá estar como en una sala de casa, aunque no sea la sala de una casa. Sí. Es la sala de un estudio, pues. Sí. Es que, bueno, ese es un formato que estoy haciendo ahorita en la ciudad de Miami, que es solo para 25 personas, y nos reunimos en la sala máster de un estudio de grabación. Y entonces, claro, en esta cercanía la dinámica es casi de un coloquio, porque hay gente de pronto que tiene unos datos maravillosos, hacemos un break y nos conocemos. Entonces están estas sesiones exclusivas y están las del teatro, como por ejemplo esta de los 80, que voy a salir ahorita con una pequeña gira, porque estoy este domingo, estoy en Pembroke Pines. Toda la información de las catas está en cesarmunoz.com, que es mi página web. Entonces estoy en Pembroke Pines, después voy a estar en Naples, voy a Canadá, Toronto, Montreal, Panamá, Salt Lake City y termino en Madrid en noviembre. Así que si están interesados, se meten en cesarmunoz.com y allí van a poder ver todas las fechas. De esto específicamente de Venezuela 80 Pop, que de verdad yo que crecí en esta década, después de haberme adentrado y en este trabajo, por supuesto, me tocó conversar con muchas de las personas responsables de que este movimiento haya existido. Para mí, la música de los 80 ahora tiene un valor totalmente distinto y uno también se reivindica y se hace un cariño en el orgullo nacional y bebe de una energía que yo creo que en este momento además es muy importante para los venezolanos. Seguro que sí. Asumo que de las catas esta debe ser de las más populares si las has escogido para pasearla por todos estos escenarios, César. Sí, bueno, los Beatles son imbatibles, ¿ah? Además que de los Beatles hay mucho que hablar. No tienes que contármelo. No, yo sé que eres un amante de esa banda, pero la óptica que uno tiene, por ejemplo, en esta última que hice fue a través de los grandes éxitos y la relación de Paul y John y cómo estos dos compositores iban hablando a través de sus canciones sin querer queriendo hasta que emerge George Harrison y ya no necesita a nadie con el tema Something y se abre la banda. Bueno, el caso es que los Beatles tienen muchas formas de ser contados y este ha sido un tema también bastante exitoso. Y las que faltan. Me causa mucha gracia, le pasa a los Muñoz, a los Núñez, que pierden su ñ, ¿no? Entonces es César Munoz.
Sí, como yo estudié en la universidad aquí en los Estados Unidos, Ajá. terminé acostumbrándome a que yo soy Muñoz y Munoz. Entonces, y claro, y con la falta de la ñ, porque después se incorporó, pero entonces cesarmunoz.com, y ya no se puede hacer nada. Claro, pero si tú te llamas de apellido Peña, terminas dando pena, que es peor. Pena, claro. Los que no lo saben, César no solo es un gran melómano, César es un gran músico. Él es egresado de Berkeley. Sí, ahí estudié y además sigo ejerciendo la música. Por ahí, el año pasado saqué un disco que esto se convierte ya en un proyecto personal, porque no es mi proyecto más, digamos, el que está adelante en el trabajo diario, pero ahí sí buscan Spotify, me buscan, consiguen mi trabajo de cantautor también. Eso, muy bien. César, un gran placer haber compartido contigo en la mañana de hoy. Igualmente, muchas gracias por la invitación, ¿eh? Un fuerte abrazo. César Muñoz y la Cata Musical. Y este viernes en Conexión, Ringo Expreso en el Secot de El Salvador nos brinda su testimonio. Este viernes en Conexión, el testimonio de alguien en el Secot. Este viernes en Conexión. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.